Sigue siendo noticia la eventual reforma constitucional anunciada por el presidente de la República, Luis Abinader. En su más reciente LA semanal, llevada a cabo desde Montecristi, República Dominicana, afirmó que en apenas un par de semanas estaría lista la propuesta para presentar públicamente de qué trataría. Claro, tenemos una idea de antemano porque es el propio presidente Abinader quien ya desde hace varias semanas había hecho especial énfasis con la intención que le lleva a procurar una reforma constitucional y es aquel célebre candado cuya llave abrirá no solo ese candado literal, sino también otras posibilidades que es de lo que también en este momento vamos a conversar. Importante en este sentido señalar que hasta cierto punto pareciera contraproducente hablar de una reforma fiscal y de una reforma constitucional específicamente, que es lo que va a presentar más pronto que la otra, porque todavía a la fecha, Ramón, no se ha cumplido siquiera un 50% de la Constitución de 2010. Sí. Entonces, hay que también establecer prioridades y realidades para poder hablar de desarrollo y progreso en una nación. Sin yo cumplir de antemano la propia Constitución que tengo en las manos, ya estoy pensando en reformarla, supuestamente para poner ese candado al artículo 124, que es sobre la elección presidencial. Pero está claro que en el momento en que se pudiese abordar una eventual reforma constitucional, la Constitución comienza a contar desde cero. Exacto. Y eso habilita muchos actores políticos. Por ejemplo, en el caso de ese encuentro semanal del presidente de la República, Luis Abinader, con la prensa, en esta semana él trató muchos temas, pero uno de ellos específicamente, como tú bien señalas, fue el de la reforma constitucional, que ya han señalado que ya como en 2 semanas van a presentarlo. El presidente asegura que esta reforma es la que va a garantizar lo que es el éxito de las demás reformas, y eso necesariamente no es que sea así, porque, por ejemplo, en el 2010 el país se dio una nueva constitución elogiada como una de las mejores de Iberoamérica, y si bien fue un gran paso de un avance, esto no significó un gran salto institucional, ni mucho menos fue precursora de otras reformas. Sin embargo, entre 1991 y 1992, por ejemplo, el doctor Joaquín Balaguer condujo una reforma fiscal que ha sido alabada como la más exitosa, y sin embargo no estuvo presidida de una constitucional, y es más la constitución que regía y permitía lo que es la reelección indefinida. Así que esto no necesariamente, ciertamente no es como quiere presentarlo así el presidente. Por supuesto. Y además, recuerden que estamos hablando no solo de una reforma constitucional, también está la fiscal. Y la fiscal resulta de urgencia porque tenemos una realidad económica que trasciende cualquier expectativa. Ya tenemos un escenario en el cual todos los elementos que rodean a la economía dominicana son alfileres en una burbuja. Por tanto, van a observar que los próximos pasos acelerados que tomará el gobierno del presidente Luis Abinader serán en la dirección de aumentar las recaudaciones, aún no se discuta la reforma fiscal. Lo observarán a través de la Dirección General de Impuestos Internos, que es el principal brazo operativo a los fines. No, y que pareciera, Karina, que hay muchas reformas juntas, pero en el caso de la fiscal parece imprescindible por el tema de lo que es el endeudamiento, y que el gobierno también tendrá que recurrir a más recursos con el tema de la salud y la inversión. Pero parece que esta sociedad se encamina a lo que es un estrés con el tema de la constitucional, que parece que le quieren dar mucha, eh, eh, abundar más sobre eso, pero también con el tema de la parte fiscal, porque aquí hemos visto economistas que hemos tenido aquí en el programa, que unos están de acuerdo, pero otros también están en contra.
Es que hay una realidad de trasfondo. Yo no puedo pretender siquiera ni sugerir una reforma fiscal con una visión cortoplacista de aumentar recaudaciones sobre sectores que ya están extremadamente presionados impositivamente hablando, sin tocar o abordar de fondo lo que realmente permita de alguna manera flexibilizar esta realidad tan crítica económicamente. Aquí no se están hablando de los sectores con subsidios y exenciones que pasan de décadas con estas flexibilidades. No se pasa balance a lo que se supone son ayudas para impulsar o despegar un determinado sector, pero no es para mantenerlos. Entonces, literalmente se sostienen de esa ampliación de las bases en sectores que ya no soportan la pesada carga porque de hecho no les corresponde. La clase media y baja son las clases que de manera recurrente reciben los embates de estas A eso yo flexibilidades que iba a decir. ocurren en la cúpula. Es decir, si se aplica, por ejemplo, lo que es el tema del ITEVIS, lo que es la canasta básica, eso es un tablazo para la clase media, con el aumento, ¿tú me entiendes?, de lo que es aumentos en productos básicos que la clase alta está muy cómoda, pero entonces la clase media es que carga con esta carga pesada. Porque termina cargando a la clase alta. Exacto. ¿Y cuál es el problema ahí? Que entre la alta y la baja, la media carga a la alta y también subsidia a la baja. Pero son la media y la baja los que trabajan para la cúpula. De manera forzada, por supuesto. Entonces, es necesario, antes de hablar de una reforma fiscal que prevé ampliar la base impositiva, colocar el candado de la Constitución que procura el presidente Abinader en los gastos públicos, especialmente en la publicidad estatal, desmedida, porque solo así podemos entender una intención acompañada de acción. Si no hay control en el gasto público que vemos desbordarse cada vez más, ¿cómo podría siquiera ser una idea posible que nosotros sigamos ampliando la base impositiva? O sea, para que se entienda más claro, que lo poco que no está grabado de la canasta básica se grave y lo que ya está grabado se grave más. No, y No habrá sumándole a eso, escapatoria. y sumándole a eso, porque uno habla de la canasta básica, pero también está lo que es el tema de los medicamentos en la farmacia. También. Un aumento, porque óyeme, aquí la clase media pobre, que sufra de presión alta, que sufra de una enfermedad fuerte, óyeme, con esos medicamentos altos, óyeme, se le hace difícil cubrir, comprar ese tipo de cosas, porque tampoco no tienen esa ayuda de facilidad. Es decir, se le complica la enfermedad y llegar tristemente a la muerte. Pero entonces fíjense cómo nosotros terminamos pagando los platos rotos de una fiesta a la cual no fuimos. En este caso hablo de los casos de megacorrupción. Personas que tienen décadas depredando al Estado con contubernio del Estado. Exacto. Y al final, por cantidades irrisorias a devolver de lo robado al Estado, saldan su deuda. Mientras nosotros tenemos que pagar la deuda que nunca generamos. Eso evidentemente que no es justo y llevará a un repensar a nivel social en la República Dominicana. Vuelvo, insisto, para concluir esta parte vital de una reforma fiscal, además de las otras previstas por el presidente Abinader. El ambiente le dice a usted, no solo al presidente, también a los organismos internacionales, que el pueblo dominicano ya no puede sostener esta carga. No la puede sostener porque primero no le corresponde y en segundo lugar es mucho el tiempo que se tiene en la misma situación. ¿Por qué? Porque cada vez que se habla de reforma fiscal sabemos que es aumentar impuestos.
No significa atender las necesidades imperiosas del sistema, que se convierte en un hoyo negro y terminamos pagando siempre los mismos. Siempre se busca la manera de recaudar sin atender los problemas estructurales y de base que hay en el sistema. Así mismo, Porque así es ¿no? muy fácil seguir cargando el dado. Así mismo. Así que de este tema se va a seguir hablando y se va a seguir criticando también. Bueno, Karina, nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos ya a la rectica final de Encuentro Directo.